La píldora anticonceptiva significó grandes cambios en la vida de las mujeres desde que fue introducida al mercado en 1960. Esta representaba un cambio de paradigma en el rol que éstas desempeñaban en la sociedad, puesto que les otorgó la capacidad real y efectiva de decidir si tener o no un hijo. Mediante un tratamiento que implicaba la ingesta de esta pastilla por un periodo de días, era posible inhibir la ovulación, impidiendo una posible fecundación y por ende un embarazo, permitiéndole de este modo a las mujeres tener relaciones de una forma mucho más libre de las que tenían en ese entonces, transformándolo en algo total y absolutamente revolucionario para la época, y representando además para muchos el puntapié inicial del llamado movimiento de liberación femenina. Pero la pregunta que buscaremos responder en este video es: ¿cuáles son las moléculas detrás de esta pastilla que revolucionó por completo la vida de las mujeres? Para comprender la química de la píldora anticonceptiva, es necesario ir hacia lo que conocemos como la química orgánica, que es aquella área de la química que estudia las moléculas cuyo elemento principal es el carbono. Esto lo transforma en un área extremadamente amplia y compleja. Es decir, la cantidad de moléculas que existen o que pueden sintetizarse y que tienen como característica tener al carbono como elemento principal son muchísimas, por no decir infinitas. Pero dentro de todo ese enorme universo de moléculas orgánicas nos vamos a enfocar en una estructura en particular. Me refiero a aquel grupo de moléculas orgánicas que llamamos esteroides. Los esteroides son un nombre que muchas veces asociamos a fármacos ilegales que usan los atletas para potenciar su rendimiento físico, pero que en realidad son algo mucho más que eso. Los esteroides son aquellas moléculas que tienen una estructura molecular básica en común, formada por 17 carbonos, con la forma de 3 anillos de 6 carbonos más un anillo de 5 carbonos, y que están distribuidos de una manera determinada, tal como se observa en esta figura. Quizás el esteroide del que más han escuchado hablar por su nombre es el colesterol, donde a partir de su estructura básica podemos observar que esta posee un grupo hidroxilo en el carbono 3, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6, dos metilos en los carbonos 10 y 13 y un sustituyente de 8 carbonos en la posición 17. La característica de los esteroides es que pequeños cambios en la estructura de estos pueden producir grandes cambios en sus efectos, resultando en moléculas muy distintas entre sí. El mejor ejemplo de esto son las hormonas testosterona y progesterona. Partiendo de la estructura básica de los esteroides, ambas moléculas poseen un grupo cetona en el carbono 3, un doble enlace entre los carbonos 4 y 5 y dos metilos en los carbonos 10 y 13. La diferencia de ambas radica en el carbono 17, lugar en donde la testosterona posee enlazado un grupo hidroxilo, a diferencia de la progesterona, que en dicha posición posee un grupo acilo. Así, mientras que la testosterona es un esteroide anabólico que promueve el desarrollo muscular y que además es la responsable del desarrollo de caracteres que asociamos a lo masculino como la barba, el vello corporal y la voz grave, la progesterona por su parte cumple una función en el embarazo, siendo la responsable de que una mujer que está embarazada no engendre nuevamente, porque un continuo suministro de progesterona impedirá una nueva ovulación, siendo este el principio biológico de la contraconcepción química. Una fuente externa de progesterona o muy similar a la progesterona suprime la ovulación y por ende la posibilidad de un embarazo. ¿Y de dónde obtener una fuente externa de progesterona o en su defecto una fuente externa de esteroides para que una vez modificados en el laboratorio se obtuviera la progesterona? Es en este punto que cobra muchísimo valor el trabajo que realizó el químico Russell Marker en los años 30. Él tenía justamente como área de estudio los esteroides y dedicó gran parte de su vida a la investigación de estos, su síntesis y modificaciones que se les pueden realizar a los sustituyentes incorporados en la estructura base. Marker sabía que la mayor cantidad de esteroides se encontraba en especies vegetales, lo que lo llevó a pasar 5 años de su vida entre los años 1935 y 1940 a recolectar alrededor de 400 plantas en el sur de Estados Unidos y el norte de México. Su logro más significativo fue el que consiguió con las raíces de la planta llamada zarzaparrilla, donde logró, en primer lugar, aislar el sistema esteroidal presente en sus raíces mediante un tratamiento con ácido o enzimas. Y, en segundo lugar, y más importante, logró sintetizar la molécula de progesterona a partir de esta, mediante un proceso que hasta el día de hoy se le conoce como la degradación de Marker. Marker llegó a sintetizar 3 kilogramos de la molécula de progesterona en primera instancia,
Y el principal efecto que tuvo su trabajo fue que abarató los costos de producción de esta molécula, ya que si bien la progesterona ya había sido obtenida en el pasado a partir de glándulas, bilis u orina de animales, era producida en muy baja cantidad, teniendo esta en consecuencia un precio muy elevado. Ok, entonces con el abaratamiento de la progesterona y su masificación, ¿simplemente se comenzó a suministrar a las mujeres para evitar embarazos? Pues no. Es que si bien, como ya he mencionado, un continuo suministro de progesterona impide una nueva ovulación, la progesterona carecía de efectividad cuando era suministrada vía oral en forma de pastilla. O sea, que para evitar un embarazo, la progesterona debía ser administrada solo vía intravenosa, mediante una inyección, siendo este un método muy incómodo para seguir un tratamiento. Pero las investigaciones por buscar un anticonceptivo que fuera efectivo vía oral no cesó, y vivió un momento clave en 1951, cuando el químico Carl Djerassi logró sintetizar un esteroide que llamó noretindrona, el cual, si bien era muy similar a la progesterona, poseía una diferencia significativa en el carbono 17, teniendo esta nueva molécula en él un triple enlace carbono-carbono y un grupo hidroxilo, además de tener un hidrógeno en vez de un grupo metilo en la posición 10. ¿Qué tenía de importante esta molécula? Pues que al igual que la progesterona también era capaz de inhibir la ovulación, pero con la diferencia de que no perdía su efectividad al ser administrada vía oral, llegando a ser incluso 8 veces más potente que la progesterona para este efecto. Como mencioné hace unos instantes, pequeños cambios en la estructura de un esteroide podían dar lugar a moléculas completamente diferentes, siendo este otro caso en el cual ocurría este fenómeno. Y bueno, hasta aquí todo muy bien. Pero hasta el momento solo he mencionado los avances científicos que llevaron a la creación de la píldora, e inevitablemente tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con el contexto histórico y social de la época? Bueno, en la década de los 50, y con una explosión demográfica importante tras el término de la guerra, la búsqueda de un método para prevenir el embarazo aparecía como una posible solución a la catástrofe social y económica que se estaba viviendo, por lo que, si bien el desarrollo de esta era visto por algunos con gran optimismo acerca del futuro de la ciencia y de su capacidad de resolver problemas tanto económicos como sociales, el desarrollo de la píldora no dejaba de ser un tema polémico y tabú, donde si bien muchos científicos demostraban interés en el estudio de la anticoncepción, no existía lamentablemente el mismo interés en buscar financiamiento para profundizar en estos estudios, principalmente por miedo a perder reputación. Y es en este contexto donde fueron las propias mujeres las que tomaron las riendas y comenzaron a luchar para que el desarrollo de la píldora anticonceptiva llegara a buen puerto, destacando entre ellas a dos nombres clave. La primera, Margaret Sanger, una enfermera y activista feminista que luchó por el derecho a conocer más formas y métodos de control de la fertilidad de las mujeres, motivada por las altas tasas de mortalidad materna de la que era testigo en su trabajo. Y la segunda, Catherine Dexter McCormick, la cual, tras recibir una herencia de su marido, decidió financiar la investigación de búsqueda de un método anticonceptivo oral y efectivo para las mujeres, donando para esto la suma de $2 millones. Las primeras pruebas masivas en mujeres se realizaron en Puerto Rico en el año 1956, sumándose luego pruebas en Estados Unidos, Haití y Gran Bretaña, y así fue como los estudios continuaron para que finalmente en 1960 la primera píldora anticonceptiva fuera aprobada por la FDA de Estados Unidos y patentada con el nombre de Enovid 10. Esta estaba formada por dos moléculas, una pequeña cantidad del esteroide mestranol y la molécula principal, la que se encontraba en mayor cantidad, llamada noretindrel, la cual, si la comparamos con la molécula que obtuvo Carl Djerassi, solo difiere en la posición del doble enlace, el cual está entre los carbonos 5 y 10 y no entre los carbonos 4 y 5 como en la noretindrona, siendo esta combinación de moléculas las que demostraron ser las adecuadas para que la píldora pudiera ser lanzada al mercado y comenzar a cambiar por completo la vida de las mujeres. Y es que aunque hasta el día de hoy la píldora anticonceptiva sea objeto de polémica por A, B o C motivo, no quedan dudas que para la época fue un avance científico que tuvo consecuencias totalmente rupturistas a nivel social, siendo estas moléculas las responsables de comenzar a cambiar el rol de la mujer en ella, permitiendo su incorporación al mundo laboral y de comenzar a forjar diversos aspectos del mundo actual. Todo esto desde hace ya más de 60 años atrás. Todo un hito. Muy bien, gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo interesante. Si así fue, los invito a darle clic a ese pulgar arriba, darle me gusta a este video, también compartirlo en sus redes sociales o recomendárselo a alguien, me serviría muchísimo, así como también dejar un comentario, aporte o crítica constructiva. Ya saben que esto es
siempre bienvenido acá abajo en los comentarios. Además, si les interesa la ciencia, pero por sobre todo la química, los invito a suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un próximo video. Yo, por ahora, me despido y recuerden que nada ni nadie se escapa de la química. Hasta la próxima.